esta mañana, el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad reiteró el compromiso del gobierno local con los migrantes al asegurar que se crearán las vías para impulsar su integración al sector productivo metropolitano. Atendamos. La Ciudad de México generará los empleos necesarios para los migrantes que retornen, señaló el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Salomón Chertorivsky. La Ciudad de México estará en condiciones de generar pues lo que se requiera. El año pasado nuevamente fueron 128,000 empleos formales, 1 de cada 5 que se generó en el país. Así que pues estaremos con empleos, con posibilidades de emprendimiento para aquellos que tengan un oficio, con certificaciones de oficio. En entrevista, al finalizar la entrega de 62 certificados de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal a empresas del ramo, Chertorivsky-Woldenberg refirió que hasta el momento son ya cerca de 600 connacionales que han retornado a nuestro país y apoyados por el gobierno capitalino. Y aunque no se cuenta con estimaciones de cuántos migrantes regresarán y reharán su vida en tierra azteca, es de recordar que durante la administración de Barack Obama retornaron cerca de 575,000 mexicanos. El funcionario destacó que para continuar en la misma ruta se debe fomentar la inversión extranjera en la ciudad, como la recibida para la rehabilitación del Frontón México, la cual ronda los 1,000 millones de pesos, esto con el fin de reactivar la economía interna. Pues lo que tenemos que hacer es que lleguen con facilidad, con menos obstáculos que nunca, que cualquier vicio de corrupción o de barrera artificial para que esa inversión se pueda llevar a cabo, pues la rompamos y logremos que se concrete. Libia Rodríguez en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.